En este video quiero hacer tres cosas. Primero, quiero compartirles mis impresiones generales de la comparecencia de Miguel Díaz-Canel esta mañana en La Habana. Segundo, quiero realizar un resumen de lo que estuvo diciendo a lo largo de 90 minutos. Tercero, quiero al final también compartir mis valoraciones, mis interpretaciones de esa comparecencia, de los hechos en sentido general y del contexto en que nos encontramos, que es clave para entender todo lo que ha estado pasando. ¿Qué impresiones me dejó? Yo creo que la más evidente es que Miguel Díaz-Canel está muy demacrado, muy demacrado. Se vio con ojeras, incluso acatarrado, medio nervioso, inseguro, con el rostro un poco desencajado y en los comentarios pudimos ver que muchas personas señalaron eso. Esto, por supuesto, debe ser consecuencia del nivel de estrés al que está sometido, porque estamos en una crisis tremenda en Cuba y en un contexto donde se está hablando de él como una figura que podría ser desplazada para lograr unas negociaciones entre Cuba y Estados Unidos. Otra impresión muy evidente fue que esta comparecencia fue grabada con anterioridad. De hecho, hubo momentos en que el audio y la imagen no coincidían. Yo creo que en gran parte del video, si no en todo el video, vimos ese mismo problema. Hubo errores en la edición, en el montaje y fue muy obvio que esto no fue en vivo, que fue muy organizado. No hubo prensa extranjera, algo similar a lo que pasó en febrero cuando él también habló en un escenario donde estuvo todo muy controlado. Aquí más controlado aún porque ni siquiera estuvo Oliver Zamora por Russia Today ni ninguna persona de un medio aliado oficialista, aunque fuera de otro país. Aquí estuvieron los periodistas que normalmente vemos en ese tipo de espacios, periodistas confiables, de medios confiables. Otro elemento que no ha pasado por alto, la presencia de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias El Cangrejo, el nieto favorito de Raúl Castro. Muchas personas se están preguntando, ¿qué hacía ahí el Cangrejo? Una pregunta retórica porque sabemos que el Cangrejo es el representante del poder ahora mismo, porque la familia Castro sigue gobernando, sobre todo la línea de Raúl, aunque Raúl Castro tenga en estos momentos 94 años. En esa comparecencia también estuvo Óscar Pérez Oliva Fraga, quien es sobrino nieto de Fidel y Raúl, pero tenía más sentido que estuviera ahí porque él es ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, viceprimer ministro y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. En los últimos 2 años a él lo han ido posicionando como figura política, lo han ido insertando cada vez más en las estructuras del poder cubano y yo, al igual que mucha gente, opino que es posible que sea la pieza de reemplazo de Miguel Díaz-Canel. Aquí es importante señalar que Miguel Díaz-Canel en su comparecencia intentó reafirmar su posición. Fue obvio un momento muy específico de que les voy a hablar, pero durante todo el proceso. De hecho, lo que antecedió a esta conferencia con la prensa, esta comparecencia, este intercambio, este presunto intercambio con la prensa, fue una noticia de Cuba Debate que salió minutos antes de que empezara Miguel Díaz-Canel a hablar. Minutos antes. ¿Qué dijo esa noticia de Cuba Debate? Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de Estados Unidos. Y en esta noticia se dice que esos funcionarios cubanos, no se especifica quiénes son, que han estado hablando con representantes del gobierno de Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump, están actuando en correspondencia con la consistente política que ha defendido la revolución cubana dirigida por Raúl Castro y por Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Esto es un esfuerzo por mostrar que el régimen tiene alguna institucionalidad, que respeta la institucionalidad, que es legítimo. Pero sabemos, porque pasó durante la administración de Obama, que a la hora de hablar con los americanos, ellos mandan a gente de confianza.
como hizo Raúl Castro en 2013 y 2014, que mandó a su hijo, Alejandro Castro Espín, a dialogar con los representantes de la administración de Barack Obama para intentar pasar un proceso de negociaciones, el proceso que luego conocimos como deshielo. En este caso, ya se ha dicho desde febrero que la persona que está tomando ese rol, que está ocupando ese lugar, es Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias El Cangrejo, una persona que no tiene ningún cargo político significativo, pero que es de extrema confianza de Raúl Castro. Sin embargo, a pesar de que Díaz-Canel hizo un esfuerzo tremendo por reafirmar su posición de presidente en el país durante su comparecencia, e incluso en un momento dijo que las conversaciones estaban ocurriendo con la supervisión de Raúl Castro y la mía, así con tremenda guapería, lo que él dijo ahí, hoy, si fue hoy, fue básicamente lo mismo que salió en Cuba Debate, lo cual demuestra su falta de agencia, su falta de poder de decisión. De hecho, él mismo lo reconoce. Yo voy aquí a ratificar lo que ya salió en la noticia de Cuba Debate. ¿Qué fue lo que dijo Miguel Díaz-Canel en esos primeros 10 minutos de su comparecencia, que para mí son los más importantes? Ya el resto de los 80 minutos son un poco más de lo mismo. Que el proceso es lento, que ha ocurrido con discreción, porque tiene que ocurrir con discreción, que es sensible y que está en una fase inicial. Cuando Jorge Legañoa, periodista de Prensa Latina, le preguntó que qué temas estarían en la agenda, si este proceso de diálogo se podría sostener en el tiempo y cuáles serían los principios bajo los cuales se llevaría hacia adelante, Miguel Díaz-Canel fue muy vago, muy escueto. Dijo que el proceso tendría que identificar los problemas, las diferencias que había entre los dos países para intentar solucionarlos y las vías para solucionar esos problemas y determinar si existe una disposición, una voluntad a solucionar esos problemas. O sea, no dijo nada que no estuviera ya en la noticia de Cuba Debate. El otro tema, el segundo tema, a partir del minuto 11 que inicia Randy Alonso, porque además aquí los periodistas fueron los que establecieron la estructura de la comparecencia con sus preguntas, empieza Díaz-Canel a hablar del tema del combustible, de los apagones, no menciona para nada, por supuesto, de los cacerolazos y todo es culpa de Estados Unidos. Hay un momento en que dice que hay 400 autos eléctricos en los cuales se ha invertido, que empezarán a llegar al país y que se van a utilizar para apoyar el programa de hemodiálisis. Ahí tiene un momento de pasión y dice, ¿qué dictadura hace eso? ¿Qué dictadura se preocupa por la gente, por los vulnerables? Una cosa así, dice, muy patética en ese momento. Pero básicamente aquí repite lo mismo que ya nos había dicho en febrero. Aquí no hay muchas novedades, hay actualizaciones de datos, pero no mucho más. Luego entra un periodista de trabajadores y le pregunta sobre básicamente la situación del trabajo con el tema de la falta de combustible. Y en resumen, Miguel Díaz-Canel le dice, tienen que buscarse otros trabajos, hay que hacer proyectos comunitarios, no pueden quedarse esperando a que el problema se resuelva. Y por supuesto, la culpa es del bloqueo energético. Luego entra otro periodista y pregunta sobre los universitarios y la suspensión de las clases. Miguel Díaz-Canel dice que ha sido un tema popular en las redes sociales, algo así dice, aunque no menciona la protesta que tuvo lugar esta semana en la Universidad de La Habana por ese tema precisamente. Una vez más dice, la causa de nuestros problemas es el bloqueo energético. Aquí dice que Oscar Pérez Olivas Fraga el próximo lunes va a hacer una intervención donde va a hablar de posibles cambios que se estarían impulsando en la relación con los cubanos residentes en el exterior. No dice nada de la disidencia residente en el exterior, solamente de estos cubanos que han sido tradicionalmente inofensivos, preocupados solamente por hacer dinero en su relación con Cuba. Luego habla de las donaciones. Esto es uno de los momentos donde más yo me insulté, porque él tiene el descaro de decir que en Cuba nunca se han vendido las donaciones, que deberían buscarle un caso para ponerle de ejemplo cuando Cuba ha vendido donaciones, que Cuba siempre ha entregado las donaciones al pueblo. Y por último, habló del tema de la liberación de prisioneros. No dijo nada que no se hubiera dicho en la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores que salió anoche. Básicamente repitió lo mismo y
quiso insistir en que eso es una decisión soberana, nadie nos está presionando para hacer esto, lo hemos hecho en el pasado y aquí sencillamente queremos volver a hacerlo. Por último, ¿cuál es mi valoración de todo esto? Yo creo que tenemos razones para ser prudentes y cautelosos y razones también para tener esperanza. Las razones para ser cautelosos es que esto no es la primera vez que sucede en la historia de Cuba. Cuba se ha sentado a dialogar, conversar, negociar muchísimas veces con Estados Unidos y en múltiples ocasiones ha liberado o ha excarcelado a prisioneros políticos para dar una señal de buena voluntad, de disposición al cambio y luego eso no se ha traducido en una transformación significativa, no se ha traducido en una transición a democracia ni en cambios políticos serios. Ha sido una forma de Cuba de ganar tiempo y más nada que eso. Entonces, no hay todavía ninguna evidencia de que este proceso sea distinto a lo que han sido otros procesos similares en el pasado. ¿Dónde yo encuentro razones para tener esperanzas? En que este contexto en particular sí es distinto. Cuba no cuenta con una Venezuela de la cual depender, no cuenta sobre todo de una Unión Soviética, ni China ni Rusia van a asumir esos roles de padrinos o madrinas del desastre cubano y se encuentra bastante sola en términos económicos, no en términos de expresión de mensajes de solidaridad. No me refiero a eso, me refiero a que el sistema que históricamente ha generado dependencias con otros países, con otras economías o con otros, básicamente, regímenes autoritarios, ahora mismo no tiene eso. Y eso es un elemento importante. Otro elemento importante que diferencia este contexto es que la crisis que se está viviendo ahora no tiene comparación con ninguna otra crisis en la historia de Cuba. Tenemos además una generación que no tiene nada que ver con generaciones anteriores, que ha abierto los ojos, que está desencantada. Tenemos una ciudadanía más empoderada que sale a la calle a protestar. Llevamos 7 días con cacerolazos en Cuba. Y por otra parte tenemos en la parte de Estados Unidos, valga la redundancia, a Marco Rubio, que es una persona que está familiarizada con la manera de actuar del régimen cubano y es posible que este tipo de estrategias no les resulten desconocidas y sepa anticipar eso. Yo creo que hay posibilidades, que hay motivos, sí, para tener esperanza, pero hasta ahora no hemos visto nada que nos haga pensar que realmente va a venir un cambio importante para nosotros.